Lo pensó, lo pensó. Energía de mantención. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Esta clase es larga, pero vamos viendo solamente los puntos que nos importan. Recuerden que tenemos que saber, tienen que saber, que del propiónico pasamos a ATP. Y tenemos dos formas de transformación, una que es más eficiente que la otra, donde pasa a fosfonolpiruvato y de fosfonolpiruvato hasta glucosa o de fosfonolpiruvato hacia acetil-CoA. Luego, tenemos el otro ácido graso volátil que es el butírico. Dijimos que el ácido graso butírico participaba principalmente en la transformación o en la formación de ácidos grasos. ¿Ya? Vamos a ver aquí rápidamente que este butirato va a ser transformado en la molécula de D3-hidroxibutirato. ¿Dónde veíamos esta molécula? ¿Se acuerdan? El ciclo de Krebs. No está en el ciclo de Krebs. Esto lo veíamos en la transformación de glucosa cuando se descomponían dos moléculas, dihidroxiacetona y la otra era 3-hidroxibutirato. ¿Ya? Entonces, este 3-hidroxibutirato va a poder transformarse en dos moléculas de acetil-CoA y el acetil-CoA va a pasar directamente a ser transformado en el ciclo de Krebs. ¿Cuánto generamos acá? Energía neta por butirato, 20 ATP. O sea, es mucho más efectivo que el propiónico, ya sea el propiónico hacia glucosa o el propiónico hacia acetil-CoA. Un ácido butírico, un mol, va a generar 20 moléculas de ATP. ¿Ya? Este butírico es parte de los ácidos grasos. Se puede transformar en grasas o las grasas se pueden transformar hacia butírico. Por eso que decimos que la grasa es mucho más eficiente. Ya, entonces tenemos glucosa, propiónico, butírico. ¿Cuál es más efectivo? Glucosa, luego butírico, luego propiónico. El último ácido graso volátil es el ácido acético. Y este ácido acético va a ser transformado en acetilcoenzima. ¿Ya adivinen dónde entra la acetilcoenzima? Al ciclo de Krebs. Entonces va a generar 8 ATP. ¿Cuál es menos efectivo de todos? El ácido acético. ¿Cuál es el más efectivo? La glucosa. De los ácidos grasos volátiles, ¿cuál es el más efectivo? El butírico. El butírico. ¿Ya? Pregunta de cátedra. ¿Cuál de todos los ácidos grasos volátiles es más efectivo en la generación de energía? Ácido graso volátil butírico. Luego, tenemos que desde las grasas, lo que hemos visto es que todas tienen una molécula de glicerol base, unida a 3 ácidos grasos, que pueden ser mono, poli, insaturados o saturados por completo. Esta molécula de glicerol base que poseen todas las grasas o la mayoría de las grasas va a ser transformada en el organismo y va a llegar hasta esta molécula, dihidroxiacetona fosfato. Nuevamente, era parte del proceso de la glucólisis. Por lo tanto, puede ir hacia arriba en la vía glucolítica generando 16,5 ATP o puede ir hacia abajo, ¿ya? Pero su equivalencia, su producción, desde un glicerol proveniente de la grasa, vamos a obtener 16,5 ATP. ¿Sí? Sigue siendo más eficiente que el acético y más eficiente que el propiónico. ¿Sí? Luego, la otra forma, si no va hacia glucosa, va hacia el ciclo de Krebs, y aquí tenemos que su generación es de 2 ATP más. Este glicerol puede ir al ciclo de Krebs como piruvato y generando 18,5. Entonces tiene dos formas de ir hacia glucosa generando 16,5 o hacia piruvato generando 18,5. Los ácidos grasos que están presentes en las grasas, además del glicerol, pueden pasar al proceso de la beta-oxidación, donde, independiente del ácido graso que hablemos, un ácido graso me va a dar como producto una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de acetilcoenzima A.
Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs me va a generar 10 moléculas de ATP. ¿Cuántos ácidos grasos tiene un triacilglicerol? 3. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ATP puedo generar? 30. ¿Ya? Acá la descomposición es desde un moléculo de palmitato. El palmitato es un ácido graso que posee 16 átomos de carbono en su estructura. Este palmitato pasa a palmitol. Este es un ejemplo de un ácido graso que es uno de los más comunes. El palmitato pasa a palmitoil-CoA gastando 2 ATP. El palmitoil pasa a 8 moles de acetil-CoA, considerando que son 16, y si lo descomponemos o lo dividimos por 2, son 8 acetil-CoA. Estos 8 acetil-CoA van a ingresar al ciclo de Krebs, gastos y ganancias tan altas como la de 106 moléculas de ATP por cada mol de palmitato. O sea, por cada ácido graso de palmitato tenemos 106 moléculas de ATP que se producen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más efectivo en la generación de energía? Palmitato. Pero más que el palmitato. El ácido graso, los ácidos grasos, la grasa, ¿ya? Sobre todo aquellas que poseen cadenas carbonadas grandes, ¿ya? Sobre 10 ATP. O sea, perdón, sobre 10 carbonos. Las proteínas también sirven como fuente de energía y es la que utilizan principalmente los carnívoros. Estas pueden transformarse en nutrientes cuando hay, en energía cuando hay falta de nutrientes, por ejemplo, en los herbívoros, o en los carnívoros, perros y gatos, como ejemplo, van a ser lo principal para generar energía. ¿Dónde se degradan? ¿Dónde se transforman principalmente? Es en el hígado. Entonces, van a pasar por distintos procesos. Uno de ellos puede ser la transaminación, donde ¿qué estará pasando en la proteína? En la transaminación. Transaminación es el proceso que nos dice que trans es el movimiento. ¿De qué? De un grupo amino. Entonces, un aminoácido, en este ejemplo, vemos que el aspartato junto al ketoglutarato, que no es un aminoácido, sino que es una molécula que es parte del ciclo de Krebs, se combinan gracias al aspartato aminotransferasa y se mueve un grupo amino de este aspartato generando un oxalacetato y un glutamato. Entonces fíjense que pasamos de un aspartato, que es un aminoácido, ahora tenemos un glutamato, otro aminoácido. Se transforman internamente los aminoácidos de unos a otros. Por ejemplo, a través de la transaminación. Y al mismo tiempo que se transforma desde aspartato hasta el glutamato, estamos generando un oxalacetato, que es una molécula que puede ingresar al ciclo de Krebs. Por lo tanto, me está generando energía, o me puede generar energía. Entonces, las transformaciones de los aminoácidos me pueden generar moléculas que me produzcan energía. ¿Ya? Así se genera la energía a partir de los aminoácidos. ¿Cuánta energía me produce un mol de aspartato? 9,5 ATP. Por cada aspartato, 9,5. Un mol de ATP, o sea, un mol de aspartato, 9,5. Hasta el momento es más o menos eficiente que los demás. Menos. ¿Cuánto genera el acético? 3. ¿Tienes la tía cuándo? En el patrón. ¿Cuál es el acético? Creo que generaban 8, ¿no? 8, ya. Entonces sigue siendo más que el acético, pero menos que todo lo demás. El propiónico, que el butírico, que la glucosa, que los ácidos grasos, que el glicerol, ¿ya? Pero es otra forma de generar energía. Otra forma de transformación es la desaminación oxidativa. ¿Acá qué estará pasando en el aminoácido? Se está desaminando. Se está sacando un grupo amino a través de una oxidación. Entonces, en el ejemplo vemos que el glutamato se transforma en alfa-ketoglutarato. Y este alfa-ketoglutarato se puede mezclar, por ejemplo, con el aspartato, o este alfa-ketoglutarato también puede ingresar al ciclo de Krebs. Porque si nos vamos a ver el ciclo de Krebs, también es una parte de molécula de transformación de él. Ya, en síntesis, lo que me interesa que sepan de esto
es que los aminoácidos pueden, a través de transformaciones, generar moléculas, cambiar aminoácidos y generar moléculas que generan energía. Entonces, los aminoácidos son fuentes de energía, lo pueden hacer de vía directa, por vía piruvato, por vía ácido acetil-CoA y por vía fosfonilpiruvato. ¿Cuántos aminoácidos existen? Muchos. No, 20. ¿Ya? Estos 20 aminoácidos van a pasar por una de las 4 vías o por más de una y van a generar energía. Ya. Estábamos hablando, todo lo que hemos hablado han sido reacciones de tipo exergónica, donde generamos ATP. Principalmente, también hay gasto, también hemos visto gasto, pero sumando restando tenemos producción de ATP. Ahora, ¿dónde utilizamos esta energía? En los procesos de síntesis. Y uno de los principales procesos de síntesis es la síntesis proteica, que ustedes ya han visto y que vamos a repasar rápidamente. En esta síntesis proteica, los aminoácidos pueden venir desde la dieta o también desde transformaciones internas como la que hemos visto, desaminación oxidativa, transaminación, entre otras. Vemos que hay cerca de 10 aminoácidos que son indispensables, es decir, que son... ¿Qué quiere decir? Que no lo puede procesar, que deben ser consumidos por la alimentación. Sí, exactamente. Y su absorción celular requiere por lo general de energía. ¿Ya? Entonces, el proceso de síntesis proteica tiene 4 pasos que vemos acá: la activación del aminoácido, la iniciación, la elongación y la terminación. Recordemos que para que se genere la síntesis proteica necesitamos un aminoácido, el cual va a ir unido a un aminoácido de transferencia. ARN de transferencia. Este ARN de transferencia, que está en el citoplasma, tiene una forma similar a un trébol, que podemos ver acá. Y en uno de sus extremos va a estar el aminoácido. Este ARN de transferencia, tiene un sector que se lee, que es el anticodón, ¿se acuerdan? Que es complementario al codón. ¿Quién trae el codón? El ARN de mensajero. ¿Y el ARN de mensajero de dónde sale? ¿Qué mensajes trae el ARN mensajero? El ARN mensajero sale de la replicación o transcripción del ADN que se abre, ¿cierto? Y se comienza a generar este ARN mensajero complementario, que trae la información del codón. Entonces, el ARN mensajero trae varios codones y cada uno de esos codones se va a unir a un anticodón, un ARN de transferencia, el cual trae un aminoácido y a través del ribosoma va a ir acoplando los aminoácidos. Ahí tenemos entonces el aminoácido que está unido y que este aminoácido es de acuerdo al anticodón que tiene en este sector del medio. Se une al ARN mensajero con el codón y vemos que hay cerca, el ARN mensajero es a partir de cerca de 61 codones, pensando que es la mezcla siempre de tres componentes, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Cada mezcla nos va a dar para la síntesis o para el acoplamiento de un aminoácido. Bueno, una vez que viene este ARN de transferencia y se une el codón con el anticodón, se genera la síntesis proteica que podemos ver en esta imagen. Recordemos que el primer paso es la iniciación, donde tenemos una parte, la subunidad menor del ribosoma, al cual se acopla el ARN mensajero que está en este sector, tiene un ARN de transferencia con el aminoácido número 1 y luego se une la subunidad grande o mayor del ribosoma para comenzar la unión de los siguientes ARN de transferencia con los aminoácidos acoplados. Entonces tenemos una fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 3, fíjense que estos aminoácidos 1 y 2 se unen y el primer ARN de transferencia sale. Y se comienza a desplazar el ARN mensajero a través de este ribosoma. Y la medida que se va desplazando y se van acoplando y desacoplando los ARN de transferencia, terminamos
el proceso de síntesis proteica. Este proceso se conoce como elongación, que es cuando se comienza a elongar nuestra cadena de aminoácidos, es decir, de péptidos. ¿De qué están formados los péptidos? De aminoácidos. ¿De qué están formadas las proteínas? De aminoácidos y de péptidos. Luego viene la terminación, que es cuando se lee en este ARN mensajero un codón de término. Y ahí el organismo sabe que tiene que finalizar el proceso de síntesis proteica. Este proceso, al ser un proceso de síntesis, tiene gasto energético. ¿Ya? Y acá vemos una tabla, resumen de cuál es la energía que se gasta y cuál es la energía que se almacena en una proteína. Fíjense que para generar 100 gramos de aminoácidos, que por cada 100 gramos de aminoácidos que van a terminar generando 100 gramos de proteína, tenemos un gasto en kilojoules de 2.864 kilojoules para generar 100 gramos de proteína. Luego, esta proteína no está ahí disponible para poder descomponerla y poder generar energía a partir de ella. Es decir, la energía que está almacenada en esta proteína son 2.437 kilojoules. Si cualificamos la energía o la eficiencia de conversión de esta proteína, tenemos que un 85% es lo que se utiliza. O sea, de lo que consumo, un 85% recupero. ¿Sí? O sea, finalmente es un proceso que me genera un gasto energético más que una ganancia. Pero igualmente esa energía la utilizo en el organismo. ¿Clara la síntesis proteica? Luego, como segundo proceso de síntesis, tenemos la síntesis de grasas. Y esto ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo, donde en el retículo endoplasmático, en el citoplasma, va pasando por distintas fases dentro de las células. La primera parte es la síntesis de palmitato en el citosol, a partir de una molécula de acetil-CoA. No de una, ¿de cuántas? ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA necesitamos para una molécula de palmitato? Pensando que el palmitato tiene 16 carbonos, 8. ¿Sí? Entonces necesitamos 8 acetil-CoA para generar un palmitato. ¿Ya? ¿Dónde se genera la prolongación de los ácidos grasos? En el retículo endoplasmático y en la mitocondria. Ahí se comienza a prolongar esta cadena pensando que se van acoplando cada vez más moléculas de acetil-CoA. Y luego se producen las desaturaciones en el retículo endoplasmático. Acá tenemos algunos ejemplos, donde tenemos en el citosol, pasamos de la mitocondria al citosol, una molécula de coenzima. ¿Dónde teníamos la coenzima? En la matriz. Esta matriz, esta molécula de coenzima se transforma en acetil-CoA y el acetil-CoA pasa a transformaciones de malonil-CoA. ¿Ya? Muy simple. Acá no quiero que se aprendan el paso a paso, sino que me sigan. Ya está un poco corrida la vida. Esta malonil-CoA se une a una proteína transportadora de acilos y forman el malonil-ACP. Y este malonil-ACP es una molécula capaz de unir moléculas de acetil-ACP, transformándose en un butil-ACP, donde tenemos 4 moléculas de carbono. Y a esta molécula inicial se le van sumando los malonil-ACP uno tras otro, finalizando en un palmitoil-ACP, que tiene 16 carbonos y que libera esta molécula de ACP, esta proteína transportadora de acilos, para quedar como ácido palmítico de 16 carbonos. No puede unir malonil-ACP sin la molécula proteína transportadora de acilos, por eso que siempre va unida a ella hasta que se transforma en ácido palmítico. Esta es la molécula base para la síntesis de ácidos grasos. Desde aquí podemos elongar o podemos cortar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la prolongación de los ácidos grasos en el retículo endoplasmático y en la mitocondria. Vamos siempre incorporando de 2 átomos de carbono, tanto a los de carbono de cadena larga como cadena media. Y luego se produce la desaturación. ¿Qué desaturación conocen que se produce en el organismo animal?
Uno de los ácidos grasos que vimos que era esencial, pero que en realidad no es tan esencial, o sea, se produce igualmente dentro. Linoleico. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben que la desaturación es la incorporación de dobles enlaces en las cadenas por medio de desaturasa. Tenemos tres tipos de desaturasa: desaturasa 5, desaturasa 6 y desaturasa 9. Y esta es la que el organismo animal no posee, la 9. Por eso es que tenemos requerimientos de ácidos grasos esenciales. Y ahí les menciono los que son conocidos como esenciales: linolénico y linoleico. Si quisiéramos formar el linolénico, el linoleico, ¿cuántos átomos de carbono deberíamos incorporar a este ácido palmítico? Pensando que el palmítico tiene 16 y el linoleico tiene, ¿se acuerdan de su cátedra 1? El linoleico era de 18. Entonces requerimos una molécula de malonil ACP, según lo que vimos en el paso de la síntesis. ¿Ya? De malonil ACP. Luego, además de sintetizar grasas y proteínas, podemos sintetizar carbohidratos. Y esto nosotros ya básicamente o prácticamente lo hemos visto, porque la descomposición de la glucosa hasta piruvato es la misma reversa hasta glucosa. Entonces ya conocemos el proceso de un lado a otro. ¿Para qué nos sirve estos carbohidratos? Ustedes ya saben que la glucosa puede servir para el metabolismo del tejido nervioso, de los eritrocitos, como fuente de glicerol 3-fosfato, la síntesis de grasa, para mantener el azúcar en la sangre, para mantener las reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo, como fuente de oxalacetato para llegar a acetil-CoA e ingresar al ciclo de Krebs, para depurar el lactato y el glicerol, es decir, transformar ambas moléculas en glucosa, y como fuente de otros carbohidratos también sirve la glucosa. ¿Como cuál? Como el glucógeno principal carbohidrato de reserva en el organismo animal. Entonces, la glucosa se puede sintetizar a partir de lactato, glicerol, aminoácidos glucosiénicos y propionato. ¿Tá? Todas estas formas ya las hemos visto en la descomposición hasta ATP y ahora en la reversa hasta glucosa. Lactato como fuente de glucosa, de una molécula de lactato pasamos a una de piruvato y sabemos que necesitamos 2 piruvatos para llegar a glucosa. ¿Sí? Entonces, este piruvato se va a transformar en fosfonolpiruvato y el fosfonolpiruvato va a pasar luego hasta fructosa 1,6-difosfato y luego hasta glucosa. ¿Me gasta o me genera energía? ¿Qué gasta? El paso desde lactato hasta glucosa. Me gasta, ¿cierto? Porque es un proceso de síntesis, estamos sintetizando glucosa. Piruvato a glucosa. 2 piruvatos, vamos a llegar a una molécula de glucosa. Valores como este deben saber. ¿Ya? Piruvato a glucosa. Luego, podemos pasar hasta glucosa desde propionato, aminoácidos, lactato o glicerol. El glicerol pasa a la dihidroxiacetona-fosfato. El lactato termina pasando hasta piruvato, igual que los aminoácidos, los cuales también pueden dar algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Y el propionato pasa hasta succinato, intermediarios del ciclo de Krebs, malato, oxalacetato, transformaciones varias, hasta llegar hasta el fosfonolpiruvato, el cual se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y ambos en glucosa. ¿Cuántos gliceraldehído 3-fosfato requiero para formar una molécula de glucosa? ¿Cuántos? Dos. Recuerden que si nos acordamos de la descomposición de la glucólisis, el gliceraldehído fosfato era la mitad de la glucosa, tenía 3 átomos de carbono. Entonces necesito 2 gliceraldehído 3-fosfato para llegar a una glucosa. Y tenemos por último la síntesis del glucógeno, donde ustedes saben que el glucógeno es la aglomeración de moléculas de glucosa, pero además de la glucosa podemos llegar a la formación de glucógeno a partir de otras hexosas como la manosa, la fructosa y la galactosa. La manosa y la fructosa
van a transformarse y van a llegar finalmente a la glucosa 6-fosfato, mientras que la galactosa se va a transformar y en esta última fase va a pasar a ser uridín difosfato galactosa. La glucosa llega hasta esta molécula, uridín difosfato glucosa, y estas uridín difosfato glucosa se van acoplando unas a otras hasta formar la larga molécula de glucógeno, que se almacena en el organismo animal como reserva energética. ¿Dónde está principalmente el glucógeno? En el músculo. ¿Ya? Ustedes tienen que correr rápidamente. Este glucógeno está disponible para poder generar energía a partir de este almacén. ¿Dudas de esta clase? Acá está el resumen. ¿No? Ya. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones de sus alimentos. Pero... Por eso no puse el perro.